saberte ver, saberte ver. Nuestra TV. Saberte ver. Construir memoria a través de los relatos que se encuentran en nuestro país es también responsabilidad de los medios en cómo se cuentan esas historias que dejan víctimas del conflicto. ¿Cómo el periodista debe aproximarse a esas historias desde la sensibilidad de los hechos? ¿Cómo acercarse a las voces de quienes vivieron el drama? ¿Cómo encontrar y narrar la verdad? Esta será la reflexión en Saberte Ver. Colombia ha vivido un intenso conflicto que ha dejado 220.000 personas muertas, 25.000 desaparecidos, 5.700.000 personas desplazadas. Y en este momento apenas estamos comenzando a comprender la magnitud, las dimensiones de ese drama que hemos vivido. Y los periodistas tenemos ahí una responsabilidad muy grande. ¿Qué implica esa responsabilidad? Implica salirnos un poco de los esquemas convencionales, de ser los notarios de los muertos, de las desapariciones, es decir, todos los días en los medios escuchamos tantas personas desaparecidas, tantas personas fueron asesinadas en zona rural, pero los medios tenemos que trascender ese tipo de información. ¿Y cómo se trasciende esa información para poder construir un proceso de memoria histórica del conflicto armado en Colombia? Lo fundamental ahí es el tema de las víctimas, acompañar, rodear a las víctimas, permitirles que a través de los medios de comunicación ellas nos puedan contar esos relatos de lo que vivieron, pero al mismo tiempo también tienen que ser relatos de resistencia, es decir, no nos podemos quedar con el dolor, sino que tenemos que mirar cómo esos relatos nos ayudan a construir un mejor porvenir. Yo creo que es importante reconocer que la memoria es el relato que hacemos del pasado. Es como el pasado hecho presente a través de las voces de los ciudadanos, de las personas que vivieron algunos acontecimientos significativos, de los testigos, de las personas que tenían en sus manos decisiones políticas importantes. Entonces digamos que es un relato de años anteriores, de procesos viejos, que la palabra, el recuerdo, la rememoración trae al presente. Entonces por eso vemos en los libros, en la prensa, en la televisión, reconstrucciones con la mirada de hoy, de un hecho del pasado. Y eso ocurre en una sociedad que se está preguntando qué pasó y por qué pasó. En un ambiente de tratar de cerrar ese momento de la mejor manera posible para tener un futuro distinto. Entonces los medios de comunicación en la construcción de esos relatos de memoria, que en algún momento pueden ser historia, juegan un papel definitivo. Sin duda los medios de comunicación con su registro permanente han ayudado a documentar todo el tema de nuestro conflicto armado para ayudarnos después con esos documentos a hacer memoria de la mano de las víctimas, de la mano quizás de los mismos excombatientes. Sin embargo, se quedan mucho en el registro. Los medios pueden profundizar mucho más porque es que el tema de la memoria no es por memoria simplemente, sino porque es una memoria que debe ayudar a sanar, es una memoria que debe ayudar a reparar de manera simbólica y es una memoria que nos tiene que llevar a que no se repita más, ¿cierto? Y para que este proceso se dé, pues necesitamos
la transformación cultural profunda que los medios nos pueden ayudar a dar. Tiene que ser una generación, tiene que ser de los muchachos, desde los jóvenes, que lleguemos con ese mensaje, con esa evidencia de lo que pasó, con esa memoria de lo que pasó, quién hizo el daño, a quién se lo hizo, qué fue lo que dañó, para ver qué es lo que tenemos que reconstruir, qué es lo que tenemos que transformar para que no se vuelva a repetir y esta sociedad siga siendo viable y salgamos del conflicto. Ahí hay un trabajo muy profundo que hacer, que es un trabajo esencialmente educativo, formativo, que no se puede quedar solamente en el registro. Saberte ver, saberte ver. Saberte ver. Acudir a diversas prácticas artísticas, como representación de memoria con un valor simbólico, puede ser una opción importante que además permite la libre interpretación, reconociendo que el arte es un lenguaje emotivo para convocar y llegar al público. Escuchemos a estos talentos de Medellín. Que si ladra nunca muerde, babá. Y si muerde ya se sabe qué pasó. Que hay que arrancarle los dientes a ese cabrón pequeñito. Este mestizo encontró la calle y en ella se sabe para cantarle a todo este valle. Principalmente yo creo que con el arte es muy importante porque podemos humanizar. Podemos enganchar tanto a los chicos como a la persona más adulta. Creo que el arte toca a todas las personas y las toca desde la parte del ser. Entonces con eso ya podemos empezar a hablar de otros temas, podemos poder intervenir, podemos dar opinión. El arte es importante porque también comunica, llega a todas las personas, llega a todos los espacios, a todos los rincones. Entonces es también importante tener un criterio, poder hablar desde el conocimiento y también desde el poder compartirlo y el poder construir entre todos la memoria, construir país. Entonces es importante, yo creo que el arte para poder llegar a tocar a las personas. La piel mestiza ya nos cosecha, se divisan, yeah, va, se divisan, militan tantos, no lo divisan. Nosotros somos creyentes de que la vida de una persona y de un artista se debe basar en dejar herencia con su propuesta, sea musical, sea en lo que hace. También hemos tenido la oportunidad de crear un proyecto que creo que ha sido como una de las cosas y de los referentes que más nos ha marcado y nos ha permitido estar en varias plataformas como que en campañas de sensibilización social, que fue una campaña que se llamó Nuestras vidas harán la historia, que pregunta, en realidad lo que hace es una pausa en el camino de las vidas de los niños y de los jóvenes, donde se les pregunta a ellos dónde estoy, quién soy y quién quiero ser. Donde se les habla a ellos, se les sensibiliza de que no subestimen sus mentes, de que pueden ser lo que ellos quieran, alimentados por el motor que es la pasión, que simplemente con creerlo lo pueden lograr. Principalmente siempre lo hemos dicho. Los medios de comunicación son quizás una base importante porque están educando a los barrios, están transmitiendo supuestamente las verdades, están transmitiendo los conocimientos. Entonces es algo más que algo de trabajo, es algo responsable por la comunidad, porque tiene que tener un valor importante entre ellos. Entonces es importante que las comunicaciones siempre puedan transmitir desde todos los puntos de vista, desde todos los actores que están interviniendo en distintos procesos. Entonces yo creo que es muy importante y es la base principal para las comunidades de poder estar informados y el poder comunicar. Nosotros hemos tenido muchos procesos en los cuales hemos generado, digamos que, alternativas y espacios para que los niños y los jóvenes puedan explorar sobre su talento, sobre sus capacidades y tengan esto como un medio de mostrar, ¿cierto? Y de soltar su energía. Hemos construido como una escuela, ¿cierto? Algo que incluso con un tiempo, como por responsabilidades con la música, ya delegamos porque no podíamos como brindar el tiempo que se requería, que se necesitaba. En general, siempre lo que más me ha gustado, lo que más me siento satisfecho es cuando los chicos son los que se apropian del tema, cuando los chicos son los que investigan por aparte. Y cuando llegan a cualquier espacio, a cualquier taller, a cualquier clase,
lo dejan sorprendido a uno porque son los que más saben, o sea, los que más se han interesado por el tema. Yo creo que lo importante es que los chicos sean los que se apropien de los temas y que puedan desde su perspectiva, desde su corta edad, poder preguntar, poder responder y sean actores ya importantes en la construcción del país. También somos creyentes de que la vida de una persona y un artista se debe basar en dejar herencia, herencia en lo que hace, herencia, digamos, que para darle a los jóvenes unas alternativas y cortar caminos, digamos, que en lo que uno vive, con la experiencia, con lo vivido, con las cosas que han sucedido. Sabemos que en los barrios hay, digamos, que momentos y temporadas violentas, y a nosotros de igual manera podemos decir abiertamente de que el arte ha sido un escudo para nosotros. La música nos ha permitido llegar a ellos de una manera fácil, llevarles el mensaje. Nuestra música siempre es con un mensaje positivo, el contenido son letras, digamos, que despiertan conciencias, que les hacen pensar y planear un poco más la vida, y es una apreciación de eso, de lo que es la existencia, y permite que estén dispuestos a escuchar no solo las canciones, sino también ese mensaje que nosotros llevamos como personas. Es que es muy importante, digamos, que registrar y difundir lo que están haciendo los jóvenes que tienen buenas propuestas, propuestas artísticas, propuestas sociales, propuestas de inclusión, proyectos que son eso, alternativas y espacios para la vida. Pero no dejan vivir, y nuestros barrios ya no quieren sonreír, son causas muertas, voces silenciadas, pero su lucha no queda en la nada. Aquí caminaremos de frente, y aunque la muerte lo intente, siempre estaremos presentes, que las vidas no las prestan, a los que no están, un minuto de silencio, a los que no están, no viven en mi mente. Soy desplazada del oriente antioqueño en el 2001, donde se vivió mucha violencia y muchos hechos de violencia en diferentes sistemas como masacres. Murieron familiares, un hermano, una hermana y sobrinos, pero luego en el 2001 pues murieron en una masacre varios familiares también. Desde ahí ya nos vimos como en esa obligación de salir y de dejar nuestra tierra, nuestra casa. Yo empecé a entrevistar familias, personas que venían de los municipios y nos contábamos si éramos desplazadas y reconocíamos eso y empezamos a formar organización de familias desplazadas en busca de felicidad, que nos reunimos en el 2006 y le colocamos ese nombre porque no nos podíamos quedar ahí como en la tristeza y en el dolor, pero que desde ahí teníamos que empezar a reconstruir nuestras vidas. Me parece muy importante porque es que las voces reales son las que se oyen de las víctimas, no son de aquellos comentarios que dicen, que dijeron, que tal cosa. Es escuchar a las víctimas y que nos den las oportunidades de hablar frente a un medio de comunicación, es contarle no solamente a nuestras comunidades, a nuestros barrios, sino que el mundo entero lo conozca y que sepa que nosotros somos líderes y lideresas que estamos en diferentes espacios con derecho a que nos escuchen y con derecho a la participación, que el trabajo en común de todos es un logro para sanar, para curar esas heridas, para construir y para hacer alianzas de convivencia, de paz y de unión entre nosotros. Recoger la voz de quien vivió el conflicto o el desplazamiento en relatos que descubren historias y recuerdos que cuenten las situaciones y experiencias que han vivido para salir del drama violento es una oportunidad para la verdad y la reconciliación. Las imágenes del detrás de cámaras que están viendo son del foro Teleantioquia 30 años Hacemos Memoria. Los periodistas somos conscientes de nuestro deber de estar permanentemente en formación frente a temas de construcción de memoria.
Los medios pueden ser valiosos instrumentos en la búsqueda de la realidad, pero también, si no se hace con rigor, podemos ser una herramienta de alteración o invisibilización de los acontecimientos. Quisiéramos que fuera más profundo. Nos da lidia convocarlos, los llamamos a muchas cosas, incluso que se aproximen en primera instancia al museo para que sepan qué es lo que hacemos allí, cómo lo hacemos, qué es lo que vivimos, qué es lo que jalonamos, porque es mucho más que las cuatro paredes del museo, es lo que hacemos desde los territorios, con las comunidades, con las organizaciones sociales, con las instituciones educativas. Y no logramos tenerlos mucho de la mano. Estamos precisamente emprendiendo un proceso más formativo, ¿cierto? Que dé cuenta ya de una manera más cercana, donde no lleguen necesariamente con una cámara y un micrófono, sino que lleguen a enterarse y, como decimos en buen paisa, a sollársela, para que se sensibilicen mucho más con este tema. Sentimos que eso es importante. En el día a día, el ir y venir, las carreras, no nos dejan tiempo para eso. Creo que si logramos salirnos un poco de ese día a día y de esas carreras, traerlos y decirles, mire, esto es lo que hacemos, este es el camino, esto es lo que estamos buscando, porque es el Museo Casa de la Memoria, pero es además toda una estrategia de posconflicto que hay en este departamento, con las mesas de víctimas y con las unidades de víctimas, y en fin, podemos hacer un trabajo muy bonito de la mano. Creo que la sensibilidad existe, pero hay que llevarlos, mostrársela y contagiarlos para que podamos emprender juntos ese camino. Muchas veces los medios de comunicación se quedan en el simple registro, en el registro para cumplir con que se contó la noticia o para tratar simplemente de salir primero que el otro, pero no se profundiza. La víctima muchas veces termina siendo utilizada por el medio de comunicación, ¿cierto? Me sirvió para armar mi show, contar la historia, pero no me interesa después qué pasa con esa víctima. No profundizo sobre las consecuencias reales de lo que le ocurrió a esa víctima. Entonces yo creo que sí, a veces pasan muy por encima, que falta profundidad y que falta ese acompañamiento, que no es acompañamiento a la víctima, porque eso es papel del Estado y eso está, digamos, contemplado en la ley de víctimas, ¿cierto? Pero sí en ese acompañamiento al resto de la sociedad, ¿cierto? A los que no son víctimas, porque aquí muchas veces cometemos la ligereza todo de, si es que todos hemos sido víctimas del conflicto. No, eso no es cierto. Eso no es cierto y de alguna manera muchas veces los medios nos han llevado a ese discurso. No, aquí hay víctimas reales de este conflicto armado, víctimas que a veces son los mismos excombatientes, que no hemos profundizado por qué llegaron allá, qué pasó, qué daños sufrieron que llegaron a ese extremo, ¿cierto? Entonces creo que sí falta un trabajo mucho más profundo, que pasan muy por el simple registro, por la utilización a veces de estas personas y ya. Ahí termina el asunto. Yo pienso que los periodistas debemos tener una actitud de escucha muy sana, es decir, a nosotros nos enseñaron para buscar la verdad, pero esta no es la verdad del inquisidor, no es la verdad que uno busca cuando está entrevistando a un corrupto o cuando está entrevistando a alguien responsable de un crimen o de una situación política delicada. Uno está buscando la verdad que el testimonio de la víctima o del sobreviviente nos quiere entregar. Entonces podríamos decir que no es la verdad verdadera, ¿cierto? Y en ese sentido, entonces eso hace que el periodista baje un poco la guardia, no tenga los guayos arriba, sino que se disponga a escuchar con mucha serenidad lo que las personas le están contando, obviamente a contrapreguntarle, a hacerle preguntas para aclarar el hecho, a ponerle situaciones que permitan contrastar esa información, pero aquí se trata de que el periodista hace una mediación entre muchos testimonios para construir un relato. Yo creo que no hemos sido conscientes, de hecho ha pasado un fenómeno muy particular en Colombia, es casi que una suerte de amnesia, es decir, aquí hemos vivido en dos Colombias, una Colombia rural que ha sido muy profundamente golpeada por el conflicto armado y una Colombia urbana que no se ha enterado de lo que ha pasado en ese resto de Colombia. Entonces ahí los medios tenemos que empezar a compaginar esas dos Colombias, de tal suerte que podamos conocer lo que ha pasado en los otros rincones de nuestro departamento, de nuestra ciudad, de nuestro país, que no han tenido la oportunidad de salir en medios de comunicación, de expresar qué es lo que han vivido y de poder hacer esa catarsis. Todos tenemos que conocer y eso se conoce. Uno de los motores que ayuda a esa transformación y a ese conocimiento y a ese aprendizaje son los medios de comunicación.
Que los medios de comunicación sirvan como archivo de la memoria y la necesidad de retomarlos, garantizando fuentes periodísticas e información clara, puede ayudar a construir historia. Los canales regionales están haciendo la tarea. Escuchemos opiniones. Yo pienso que en los medios regionales, no solo de las ciudades, sino de los municipios, hay un interés sincero y responsable por el tema de la memoria. Pienso que mientras más cerca del periodista está la historia que cuente, eso lo lleva a tener un nivel mayor de responsabilidad. Si yo soy periodista en Granada o soy periodista en Turbo y estoy narrando lo que pasó en mi pueblo y tengo a la gente a mi lado y las fuentes son mis vecinos y son mis tíos y soy yo mismo, eso hace que esos periodistas como que piensen 3 veces antes de armar el documental o de hacer la entrevista en radio. Yo pienso que hay muchos ejercicios de memoria en los medios locales, en los medios comunitarios, que lo hacen con responsabilidad, con buena intención, porque finalmente es su propia historia la que están contando y eso los convoca a hacerlo con mucha responsabilidad. Apartando de los noticieros que por su misma dinámica se quedan mucho en el registro, uno encuentra que hay espacios, en particular en Teleantioquia, que se han preocupado por profundizar, por detallar más estos asuntos, por contarle a la gente para qué es que sirve eso, ¿cierto? Para qué es que hacemos memoria, para qué la memoria, que es todo lo que te decía ahora, es que es memoria para reparar, es memoria para sanar, es memoria para hacer cierres, es memoria para no repetir. Y nosotros sentimos que desde Teleantioquia, con programas en particular como Infrarrojo, que ya en varias oportunidades y bastantes diría yo, se ha ocupado del tema, lo mira desde diferentes tópicos, desde diferentes ópticas, con diferentes enfoques, sin revictimizar, sin utilizar a las víctimas, se hace un trabajo más profundo y se hace un trabajo muy juicioso. Sentimos que están dando pasos en ese sentido, que son importantes y que ojalá fueran muchos más. Es un trabajo pedagógico, desde el lenguaje, que hay que hacer con calma, que hay que hacer con conocimiento, que por eso para nosotros es muy importante que se acerquen a instituciones como la nuestra, pero en el país existe el Centro Nacional de Memoria Histórica, pero el distrito en Bogotá también tiene un centro de memoria, que se acerquen porque ahí están todos los expertos que de manera muy juiciosa, investigadores, psicólogos, pedagogos, han venido trabajando estos temas de la mano de las víctimas, han desarrollado metodologías, conocen los lenguajes, conocen a ciencia cierta cómo se ha venido manejando en el país este tema, cómo debe ser esa relación con las víctimas, cómo debe ser el apoyo. Reitero, cuando hablo de víctimas también a mí me gusta mencionar los excombatientes, porque ellos han hecho parte de este conflicto y en gran medida también son víctimas de esta sociedad y lo que ha pasado en este país, de la inequidad, por ejemplo. Entonces creo que hay que dar miradas mucho más profundas que nos llevan a ir afinando ese lenguaje, porque si no nos quedamos en víctima, victimario, víctima, victimario, sin ninguna profundidad y a veces la víctima ya va en camino de superación, de recuperación, quizás de cierre, y nosotros volvemos y lo utilizamos, entonces lo revictimizamos simplemente para volverlo a utilizar en nuestro medio de comunicación y se puede volver un tema complejo para esas víctimas. Yo creo que en los últimos años sí se ha dado como una explosión del trabajo de la memoria y pienso que eso tiene que ver con los diálogos de paz en La Habana, tiene que ver con que las víctimas de este país encontraron en el escenario político un lugar, tiene que ver con que muchas organizaciones del gobierno y de la sociedad civil se empezaron a preocupar por ese relato. Sí hay un abuso, digamos, un abuso de la memoria, que a veces sale de no preguntarnos para qué. Entonces una pregunta es ¿qué pasó y por qué pasó? Y otra pregunta que los periodistas nos tenemos que hacer en la televisión, en la prensa y en los medios virtuales o digitales es ¿para qué cuento esto? ¿Para qué narrar esos acontecimientos? Entonces cuando uno se pregunta por esa abundancia de relatos, por esos relatos fragmentados que se publican muchas veces, por una cantidad de fotografías que a veces se publican en las redes y que no tienen siquiera un pie de foto o una contextualización del suceso fotografiado, es cuando uno quiere decirle a los periodistas, bueno, pare, esto no es un tema de moda,
al que nos podemos pegar y decir que estamos haciendo memoria, sino preguntémonos para qué lo hacemos. Y yo creo que si cada uno hace esa reflexión, los textos que produzca van a ser con una carga interpretativa mayor y por ende van a ser menos y de mejor calidad. Pues memoria para mí creo que debe ser una construcción colectiva y que deben intervenir todos los actores de la sociedad. También debe ser una construcción visible y transparente. Creo que la memoria sirve para reconstruir muchos hechos que han pasado, también reconstruir muchas verdades que a la larga se fueron deformando, se fueron distorsionando. Además, la memoria también creo que debe ser una construcción para recordar tantas costumbres, tantas culturas que hemos tenido y que con el tiempo hemos venido olvidando. Como dice el autor Martín Barbero, la televisión pública debe ser el escenario del diálogo nacional intercultural y una experiencia cultural en sí misma por la expresión, sensibilidades y sentidos que promueve. En conclusión, los medios regionales deben promover la memoria, reflexión y cultura de la paz.